Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias en nombre de quienes trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba, del profesor José Emilio Ortega, que es el codirector junto conmigo, de Rocío, del equipo de trabajo de la editorial, porque bueno, la verdad que en este contexto, en un mes de diciembre y con el hartazgo por el teletrabajo y la virtualidad, es un fenomenal éxito que sin duda tiene que ver con la autora, que seamos 60 personas casi las que estamos aquí y seguramente se van a ir sumando nuevos invitados. Bueno, varias cosas para decir, aunque voy a ser muy breve. En primer lugar, decirles que, bueno, que en un año muy complejo, muy atípico, desde el equipo de la editorial de la UNC estamos muy contentos por haber podido adaptarnos a las vicisitudes del contexto y en un año muy complicado para el mundo editorial haber podido mantener el nivel de producción de libros, entre 15 libros nuevos, un par más que vamos a presentar antes de fin de año, ediciones y reediciones y algunos trabajos específicos en formatos de ebook. Vamos a seguramente estar en el podio de las editoriales cordobesas más productivas del año, lo cual nos llena de orgullo, porque a la vez es en base a muy cuidados criterios de selección de las obras que estamos publicando. Por eso es mi deber, en primer lugar, como director de la editorial, invitarlos a visitar nuestra página, a ver nuestro catálogo, lo van a poder ver en la página editorial.unc.edu.ar, y como das cuenta que se van a ir atrapados por cómo Ivana y Adriana nos van a vender su obra. Si están interesados también lo van a poder adquirir ahí en un formato online, con envío postal, en ebook, o lo van a poder encontrar en las librerías del centro de Córdoba. Déjenme hablar 3 segundos de Ivana. Iván y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde cuando caminamos los pasillos de la facultad. Ella acostumbra a decir, yo me entero en reuniones, que tiene como 10 o 15 años menos que yo, pero eso es mentira, hemos sido contemporáneos, hemos cursado juntos, hemos compartido responsabilidades en el cogobierno universitario. Allá por el año 2000 tuvimos, siendo muy jóvenes, la responsabilidad de empezar a dar clases en nuestra querida Cátedra de Derecho Constitucional, y de ahí en más he podido ver su notable crecimiento, ¿no? Paralelo, mientras consolidaba una hermosa familia, a la vez iba atravesando una serie de trayectos educativos que la ponen en el lugar donde hoy está, presentándonos sus reflexiones que fueron parte de su tesis de doctorado, ¿no? Iván en el medio tuvo un grado de maestría en la Universidad de Alicante, ha tenido importantes estancias de investigación, particularmente en México, y tuvo el honor, el privilegio de que su director de tesis fuera ni más ni menos que Paolo Comanducci, una referencia en el campo de la filosofía jurídica, yo diría que a nivel mundial. Y bueno, el libro que hoy estamos presentando ha sido también parte de un proceso de selección en nuestras convocatorias anuales, con lectura ciega, y ha sido muy ponderado. Por eso con Ivana empezamos todo el proceso de edición. Ella participó en nuestro taller anual de la tesis al libro, y yo creo que el producto es excelente, ¿no? En estos días me he estado interiorizando en la obra, y la verdad que creo que es un muy gran libro. Sobre la obra voy a decir 2 cosas nada más. La primera, que yo creo que es un éxito el título que eligió la autora, seguramente ella va a hablar sobre el tema, pero el cómo fallan los jueces con cursiva es un título muy provocativo, ¿no? Que nos lleva sobre todo a los apasionados en el derecho a bucear acerca de cuáles son las causas, los motivos, las construcciones argumentales que hace que los jueces apelen a la hora de sus fallos. Y en segundo lugar, que creo que es un dato muy destacado, es el arte de tapa. Proviene de una talentosa y muy joven artista plástica cordobesa, que es
Constancia Martínez Paz, Cocó, la hija de Ivana, que creo que le da un plus, un agregado al libro, la verdad que hermoso. Finalmente, quisiera presentar a la profesora Adriana Dreising de Clor, que es la prologuista del libro y quien ha aceptado por su de amistad de muchos años con Ivana, comentar su obra. Previamente, bueno, Adriana es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es profesora honoraria de Derecho Internacional Privado y de la Integración Regional, es una de las autoras de las normas sobre Derecho Internacional Privado del Código Civil y Comercial de la Nación, la última reforma, es miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, y solamente estos datos nos pidió que expresáramos de su muy importante currículum. Yo solamente voy a agregar que es una de las docentes del campo del derecho con mayor visibilidad e internacionalización. Me tocó como una experiencia propia tener una reunión institucional con el decano de la Universidad Complutense de Madrid, y que después de los saludos lo primero que me preguntaron es por Adriana, ¿no? Y no me pasó una, sino varias veces. Esto, de alguna manera, nos muestra que su obra ha trascendido en las dos orillas. Así que bueno, creo que me excedí un par de minutos, pero en ello va también el cariño que le tengo a ambas. Así que bueno, le dejo la palabra a Adriana para que presente el libro. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la linda presentación. Y en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, le agradezco profundamente a Ivana Picardo esta invitación a participar en la presentación del libro, una invitación con la que me honra, ya que me provoca un enorme placer, no solo por la calidad de la obra, que amerita sobradamente todo lo que podamos destacar sobre ella, sino por la calidad humana de Ivana. Y Marcelo ya se refirió, aunque rápidamente, un sobrevuelo sobre lo que es Ivana, pero yo solamente quiero señalar que la Ivana persona revierte necesariamente en una investigación de las características que refleja este libro. Y permítanme decir que me siento autorizada para expresarme de este modo, porque hemos transitado un largo camino juntas, desde que ella era una joven y prometedora estudiante, y yo profesora de la Facultad de Derecho, y entonces puedo hablar desde las vivencias. Vayamos al libro. Lo voy a vender, Marcelo, pero por convicción. Bien escribe la autora, sentando lo que será una suerte de premisa, que la justificación de las decisiones jurídicas constituye uno de los temas más sugestivos y controvertidos en la discusión sobre la obligación de obedecer el derecho. Y a partir de esta afirmación realizada de manera contundente, comienza a desgranar el significado de decisión primero y de decisión judicial luego, para resolver los conflictos jurídicos, reconociendo ad initio el valor de la fundamentación de tales decisiones. Es interesante y más aún necesario considerar que la discusión se complejiza con el grave problema que consiste en determinar la argumentación de las decisiones de los órganos judiciales colectivos. A lo largo del discurso, Picana abreva en conceptos que vinculan de manera tanto directa como transversal cuestiones tales como democracia, división de poderes, independencia, argumentación, y es muy ilustrativo para comprender el núcleo de la problemática el recorrido efectuado por la jurisprudencia, en tanto es el verdadero instrumento para poder ejemplificar el imperativo de conformación de mayoría argumentativa. Asimismo,
resulta muy útil en la compleja realidad que plantea Ivana la diferenciación en la asimetría que se observa entre la justificación de la decisión sobre la cuestión de derecho por un lado y la de la decisión judicial y la cuestión fáctica por otro. El trabajo denota un profundo análisis efectuado. ¿Por qué? Porque se expone sobre las diferentes vertientes doctrinales que sustentan cada tema y siempre asumiendo posición propia con sólidos argumentos que dan espacio para comprender por qué nuestra jurista se pronuncia en el sentido que lo hace en cada situación problemática. Picardo prácticamente agota la exploración de los elementos más relevantes de la argumentación jurídica, arribando, o mejor dicho, identificando cómo juega uno de los principios básicos del Estado de Derecho, que es el principio de seguridad jurídica. Entre las conclusiones a que arriba en su estudio, destaco particularmente, bueno, aunque en realidad todas son esenciales y se retroalimentan, pero el significado que asume este axioma que tiene una presencia determinante en la instancia de creación normativa. Y además, reconociendo el principio de legalidad que aparece como la garantía primera y central de aquel ideal de seguridad. Yo diría que el desarrollo presentado no es un estudio más sobre las decisiones judiciales y la labor de los jueces en el dictado de los fallos. Esto lo escribo en el prólogo, pero entendí que debía reiterar que este trabajo excede ampliamente el solo análisis de la sentencia judicial. Es una obra que denota una extensa y profunda investigación que surge de la necesidad de comprender cómo funcionan realmente las mayorías argumentativas en el dictado del fallo, analizando la temática desde todas las intersecciones posibles. La reflexión científica en torno a las decisiones judiciales es un tema que ocupa un lugar central en la doctrina, dando origen a un inmenso abanico de problemas y de posiciones. Y en esta obra, a través de esa pluma hábil y original que caracterizan a la autora, se enlazan los diversos eslabones de la intrincada cadena que deviene en la decisión judicial de forma tal que permite comprender la virtualidad y eficacia de los fallos. Y este trabajo tiene otro plus muy importante, que es cómo está organizado estructuralmente, porque Ivana nos va conduciendo paso a paso por los temas que son imprescindibles para afirmar cuáles son los ámbitos que merecen respeto en aras de preservar los valores que sustentan un sistema republicano, traducido en este caso, y esto es un entrecomillado de la obra, en la obligación primaria y fundamental de los jueces de fundar sus sentencias debiendo justificar jurídicamente sus decisiones. Y desde el posicionamiento de los jueces frente al derecho y a los derechos, a partir de desarrollar la problemática que plantean las decisiones y los procesos, articulándolos con el modelo constitucional de derecho y bajando línea a las diversas miradas de la argumentación judicial, pasa a exponer particularmente la práctica argumentativa de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Y seguidamente desarrolla binomios altamente conflictivos a la vez que significativos, como son, por una parte, jurisprudencia y derecho, en tanto que por otra, derecho y certeza, para recién entonces referirse a la función unificadora de la jurisprudencia
que es un tema álgido que Ivana esgrime con la maestría de quien domina tanto la faz teórica como práctica de la cuestión. Y el ámbito nuclear del trabajo en torno al cual gira esta problemática es el dilema entre la mayoría resolutiva versus la mayoría argumentativa, tal como figura en el título del libro. Y en este campo es destacable su labor al desentrañar conceptos como son razonabilidad y arbitrariedad, que en realidad campean a lo largo de todo el libro, articulados con criterios de justificación racional. En realidad, la excelencia de la obra queda al descubierto en las conclusiones al hilvanar de forma magistral las dimensiones en las que se mueve la nueva decisión con los valores sobre los que se construye, no sin reparar en las tensiones que atraviesa el proceso y los elementos relevantes que sostienen el fallo. Todo ello como corolario de los cuestionamientos y las afirmaciones que se plantea desde la primera página de este libro. Inicié esta presentación señalando que conocí a Ivana cuando era estudiante de grado de la carrera de abogacía, y ya en aquellos encuentros intuí que estaba frente a quien, con el tiempo, se convertiría en una destacada y brillante jurista. Y este libro demuestra que en esto no me equivoqué, porque cuando hace más de 20 años proyecté así en mi mente el futuro de Picardo, no imaginaba que hoy Ivana estaría frente a vos presentando una obra magistral como es la que hoy nos ocupa. Muchas gracias, porque entregás a la comunidad jurídica un libro que es de imprescindible lectura, no solo para el constitucionalista, no solo para los jueces, para todos los profesionales del derecho y para todos quienes transitamos las ciencias jurídicas de otra perspectiva, pero el tema requiere el conocimiento de el jurista y de la persona humana que quiere comprender cómo fallan los jueces. Y finalizaría señalando que el libro refleja que solo una persona apasionada por el derecho y por la justicia puede calar tan hondo en una temática tan espinosa. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que muy agradecida por las palabras de Marcelo y de Adriana. Voy a hacer una breve referencia a esto, porque en verdad que han sido muy elogiosos y sé que el cariño nos une mucho y eso vale más que cualquier otra apreciación, pero aún así se agregan el análisis que hacen, que les parece de relevancia de la obra, y entonces el agradecimiento es doble. Adriana, como tal ya lo he dicho, con Adriana Dreisig nos conocemos hace muchísimo tiempo y desde hace mucho que siempre pensé en su mirada como una mirada que podía siempre aportar puntos que se me pudieran escapar, digamos, en el radar de los temas de mi interés. No pertenece al derecho constitucional ni a la filosofía del derecho, es catedrática de Derecho Internacional Privado, una disciplina de la que no participo, y aún así yo creo que la única posibilidad de que se haya comprometido y siempre apostado al problema de mi interés es porque realmente tiene una cultura jurídica impresionante. Eso quienes la conocen lo saben, y quienes no, bueno, aquí va un claro testimonio. Me sumo a las palabras de Marcelo en este punto porque es así. Agradecer a Marcelo Bernal también, efectivamente, no sé qué dice la gente por los pasillos, no sé, yo no he dicho eso, pero bueno, podría ser cierto, ya lo vamos a discutir.
Sos bastante más grande que yo, pero bueno, ese es otro punto. Quiero agradecer ahora sí en serio la disposición en relación a esta obra. Estuviste a mi lado desde el inicio pensando que podía estar bueno presentar mis ideas en una obra y publicarlas. Y especialmente quiero agradecerte tu visión como editor y a la editorial de la universidad, por supuesto, mi agradecimiento. La excelente gestión que llevan a cabo Marcelo Barnal y José Ortega, que en rigor, digamos, no es solamente la capacidad de penetrar con títulos y títulos y títulos en los lectores, digamos. Por supuesto que hay buenas obras, pero esto refleja en rigor la capacidad de captar, la capacidad que tienen de captar la multiplicidad de miradas, y eso es lo que se refleja en los resultados. Lo vemos a través de los diferentes títulos y colecciones, y este es un gran trabajo que requiere mucha paciencia, muchas horas invisibles, un gran trabajo en equipo y mucha reflexión, que digamos muchas veces se pasa por alto y se cree que es un trabajo mecánico, pero no lo es. Así que bueno, mi reconocimiento a la editorial y agradecimiento en las personas de Marcelo Barnal y José Ortega, y al rector Hugo Yuri por apostar siempre al gran trabajo que hace la editorial. Quiero agradecer también a René González de la Vega, filósofo mexicano, que nos iba a acompañar también en la presentación, pero por cuestiones de agenda no ha sido posible. Él tuvo el gusto y yo tuve el honor de que hiciera la reseña, interpretando exactamente la mirada que pretendo y en muy pocas palabras. Realmente captó mis ideas centrales, y esto es propio de un analista muy agudo de la realidad y no solo un estudioso de las teorías, algo que también practica y que lo hace con mucho éxito. Así que también mi agradecimiento desde aquí. Bueno, y a todo México, que hay algunos amigos por aquí. Buenas tardes, te olvidé de decir, y buenas noches, porque también hay gente muy querida de Barcelona, de Londres, de Canadá, así que, bueno, para esos que están en otro horario, les agradezco la disposición de estar aquí. Quiero hacer una breve aclaración en relación al lenguaje que voy a utilizar en esta breve exposición, entendiendo que el lenguaje tiene como finalidad la comunicación, entonces lo haré utilizando el medio o el modo en que estoy habituada, familiarizada, para realizar justamente esta finalidad, que es comunicar de la manera más ágil y eficiente mis ideas. Esto no significa en absoluto dos cosas. En primer lugar, que no reconozca la diversidad de interlocutores, y en segundo lugar, que no respete diferentes modos de uso del lenguaje, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, pero no va a ser la opción que yo tomaré aquí, quiero dejarlo claro. Bueno, ahora sí, lo que yo he propuesto en esta presentación, porque en verdad que Adriana ha hecho un repaso por el contenido de la obra que es insuperable y además se refleja en su prólogo. Voy a dar unas pistas para su lectura. Esto es lo que he pensado que puede ser, digamos, útil. Quizás de esta manera vendemos más. Marcelo Barnal estará atento a esto. En efecto, yo creo que el libro se puede leer al menos de dos maneras. Diría que una sería una lectura lineal, esto es, siguiendo el recorrido de la estructura del índice. Esta lectura claramente requiere paciencia, porque, digamos, el derrotero para llegar al núcleo duro de lo que he llamado la tesis de irrelevancia, y que Adriana ha reflejado de modo tan claro y locuaz, requiere transitar por algunos puntos densos, sí, pero que yo considero en el esquema necesarios. Creo que no se llegaría de manera consistente al puerto al que yo arribé, insisto, en esta lectura lineal, si no es por este camino. Al menos tal como he pretendido diseñar el método de análisis para reconstruir la práctica argumentativa de los órganos colectivos, y a partir de esta primera parte, que sería una parte descriptiva, mostrar de la manera más clara y descarnada posible, con casos paradigmáticos de nuestra historia institucional, de fallos dictados por la Corte, cómo ese modo de construcción de la plataforma argumentativa de los órganos colectivos es deficitaria y conspira contra la legitimidad de las decisiones finales que adoptan los órganos colectivos, por ejemplo, la Corte Suprema. ¿Por qué?
precisamente por asumir pasivamente una práctica que opaca el proceso de argumentación y se centra solo en la decisión final. Creo que hay una mayoría que debe ser considerada, esa es mi opinión, que no se reduce ni se compensa ni se solapa con la instancia resolutiva. Esta mayoría de votos similar a lo que podríamos identificar como esta suma de personas de carne y hueso, como decía Genaro Carrió. Creo que este tipo de mayoría en particular, a la que no se ha considerado relevante en muchos estudios, debe ser considerada y evaluada, y necesariamente en una instancia anterior, poniendo el ojo en el proceso y no en el resultado. Y esto requiere asumir una posición, una actitud que invierte la lógica de análisis que usualmente realizamos cuando analizamos decisiones de la Corte. Esta sería una primera lectura. Una segunda lectura que propongo se relaciona con lo que en algunos libros infantiles conocemos como Elige tu propia aventura. No es muy original, pero me pareció interesante porque creo que refleja esta segunda lectura a los que invito para hacer de la obra. Y entonces voy a explicar por qué es posible y a su vez acompañarlos un poco en este camino, en este juego, dejando algunas claves o algunas preguntas o algunas reflexiones. En la presentación, y empiezo por aquí porque, bueno, muchas veces pasamos por alto, todos lo sabemos, las introducciones o las presentaciones, y vamos directamente a la parte del índice que nos indica cuál es el tema que más nos atrae. En la presentación yo explico la matriz teórica desde la cual presento el abordaje. Esto es importante, primero para que los lectores tengan certeza de lo que pueden encontrarse en el libro y de aquello que no será abordado. Esta delimitación tiene un valor claramente metodológico, pero a la vez exhibe algunos elementos conceptuales, al menos los más relevantes, que se relacionan con una asimetría, que yo considero que es crucial. Porque por un lado, sabemos y existe, de hecho, un consenso generalizado, no controvertido, que tiene que ver con la obligación o el imperativo de fundamentación que rige el accionar de los jueces. Pero paralelamente existe un gran abanico, muy interesante, pero no menos problemático, de explicaciones acerca de cuándo una decisión judicial está justificada. Es decir, reconocemos la norma que obliga y reconocemos las prácticas que van en ese sentido, no discutimos su justificación ni constitucional, ni convencional, ni legal, pero no acordamos acerca de los criterios de corrección para identificar de manera categórica cuándo esa cualidad se da, cuándo logramos dar con una sentencia fundada, cuándo una sentencia tiene ese estatus. Y sabemos que es un estatus que deben exhibir las decisiones de los jueces. Y aquí empieza el juego. Pueden tener ya una posición definida acerca de este problema, muchos de ustedes seguramente estudiosos de estos temas, y puede ser que decidan llegar hasta aquí y retomar algunas lecturas o comenzar lecturas sobre teoría y práctica de la argumentación judicial, que por supuesto es muy vasta y muy interesante. Y ya, si llegan hasta ahí, para mí es un gran capital, porque al menos se produce la inquietud de empezar o continuar con lecturas de este tipo, que me parece que enriquecen la discusión. Pero aquí diría que si eligen este camino, yo les dejaría una pregunta. Supongamos que deciden abandonar aquí, digamos, seguir su propia aventura, como les decía, les dejo una pregunta. La pregunta es si están dispuestos a admitir que los criterios de corrección que aplicamos para evaluar la existencia o inexistencia de fundamentación de una sentencia emanada de un órgano jurisdiccional individual, unipersonal, son igualmente válidos para evaluar sentencias dictadas por órganos colectivos, como por ejemplo nuestra Corte Suprema. Y la clave para encarar esta pregunta es la siguiente, y lo dejo ahí. La exigencia de coherencia argumentativa intraórgano, hacia el interior del colectivo. Pasemos al capítulo 1. El punto de partida de este capítulo tiene que ver con
bueno, una selección de casos vinculados a la emergencia. Bueno, ustedes se preguntarán a cuál de todas. No es la actual que estamos transitando, es la anterior, la del 2001. Y aquí, sí, a veces suceden casualidades. La casualidad es que este libro es publicado conteniendo reflexiones y un análisis, digamos, bastante denso sobre una práctica que podemos observar en fallos dictados con motivo de la emergencia, en un año que estamos en emergencia. Pero, sin embargo, si bien esto sí es casual, no creo que el hecho de que estemos transitando otra emergencia, más allá de la cuestión particular de la pandemia, realmente sea una cuestión casual, sino que más bien obedece a elementos causales. Hay, creo, una pulsión cíclica en nuestro país que nos abisma hacia crisis y situaciones extremas. Aquí el doctor Hernández, que está presente, le agradezco que esté presente, y sé que él ha trabajado mucho desde la teoría y batalla desde la práctica con este tema de las emergencias. Estas situaciones extremas requieren decisiones extraordinarias, y como sucede en estos casos, la discusión sobre la razonabilidad o irrazonabilidad de las decisiones que se adoptan, y en particular la de los jueces que clausuran en un sentido fuerte las controversias, aparecen en el centro de la escena. Lo que pongo en crisis al analizar los fallos seleccionados, comenzando por los fallos no de la anterior emergencia, sino de la anterior a la anterior, comienzo con Peralta, continúo con Speed, con Provincia de San Luis y con Bustos, lo que pongo en crisis es justamente la visión canónica de la doctrina judicial. Hay, a mi juicio, una notable liviandad en el uso de esta expresión, porque creo que captura poco de lo que encontramos, si nos atrevemos a entrar, en los procesos de justificación racional de las decisiones colectivas. Y esta es una práctica que nos involucra a todos, no es solamente una falencia en la visión por parte solo de los jueces, también de los doctrinarios, de los abogados. Y aquí nuevamente, si llegados a este punto no les interesa escudriñar sobre estos fallos, aún así, y un poco en el rol de quien reparte las cartas, les propongo un ejercicio. Prueben de utilizar la matriz de análisis que he diseñado para estos casos y aplíquenlo a otros. Por ejemplo, pienso en otros casos paradigmáticos por la materia sensible de la que tratan. Pienso en los casos líderes vinculados a delitos de lesa humanidad, y se sorprenderán al encontrar una fragmentación verdaderamente relevante en la conformación de los argumentos que derivan en una decisión mayoritaria, entre comillas, esto es, a la decisión resultado. Estoy pensando en Arancibia Clavel, en Simón y en el propio fallo dictado con motivo del juicio de las juntas. Cuando se habla de la doctrina judicial sobre imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, aludiendo a alguno de estos antecedentes, pregúntense si en el fondo no hay simplemente una decisión resultado, una decisión final, que está conformada por una coagulación forzada de razones, para claramente llegar a un resultado que es inevitable. Los jueces no pueden dejar de fallar y no pueden dejar en consecuencia de adoptar una decisión y que esta decisión sea mayoritaria en términos de números de los miembros que componen el tribunal. Vamos al capítulo 2. Hablábamos de doctrina judicial y claramente hablar de doctrina judicial nos compromete ineludiblemente con la cuestión de las fuentes del derecho. Creo que si aún han optado por saltear la presentación y el capítulo 1, que puede suceder, y se embarcan en este capítulo, les adelanto que sí, que puede leerse con cierta autonomía. Las fuentes, de hecho, un poco juegan de líberas. Por supuesto no es que tengan alma y cuerpo, es figurativo, pero esto tiene que ver, creo, con una cierta manipulación que hacemos los operadores del derecho en relación a las fuentes. Y entonces tienen ganado ese lugar. Puede leerse de modo independiente del resto. Y si este es el camino por el que optan, simplemente les propongo el desafío de reflexionar sobre este punto. Hay una cuestión que es bien interesante, que es que aún si adoptamos el punto de vista del sistema, como si lo hacemos desde el caso,
siempre estaremos ante situaciones parciales de los dos grandes problemas que tiene el derecho, que son la identificación y la unidad. Entonces, el desafío es advertir que hay un punto común entre ambos problemas. En ambos enfoques hay un principio que está potencialmente en riesgo. Ustedes ya imaginarán cuál es. Y ese principio no depende su persistencia, su garantía, de fortalecer la unidad o la identificación. Siempre estará en juego. Y nos puede suceder lo que al gitano de la anécdota de Ortega y Gasset, que en un acto de confesión, frente al sacerdote, le pregunta por los mandamientos de Dios, y el gitano, un poco sorprendido, pero con alguna situación de relax, lo mira y le contesta: mire usted, padre, yo los iba a aprender, pero he oído por ahí un rum de que los van a quitar. Entonces, ¿cuán estable es nuestro sistema de fuentes? ¿Y cuánto influye en esta circunstancia el valor que le asignamos a la jurisprudencia, el lugar que ocupa en el concierto de fuentes? Debemos transitar, y esta es mi posición, por el camino inverso al que propone la doctrina judicial en general. Lo que importa no es, o al menos no solamente el acto de decisión como resultado final, la parte dispositiva de la sentencia, y plantarnos ahí como un punto de partida para tomar ese precedente e invocarlo en defensa de nuestros clientes o para justificar una ulterior decisión. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se arriba a esa decisión, cuáles son las decisiones acto-proceso, las múltiples decisiones de la decisión judicial, que supone comprometerse con el análisis del proceso y no del acto final. Quizás esto es, insisto, un desafío que pueden o no tomar en el caso que les interese la cuestión de las fuentes y que no se hayan preguntado aún por cuál es el principio que está en juego, el principio de seguridad jurídica, en su dimensión objetiva y subjetiva. También esa certeza que tenemos que tener todos para saber cómo jugar nuestras fichas en el tablero de nuestra vida. La clave en relación al desafío en relación a este capítulo es retomar el punto que les dejé al final de la presentación, otra vez. Es decir, que pueden volver a la presentación, ver qué quedó allí y quizás eso los ayude para desandar esta aventura en relación al capítulo 2. Y llegamos al capítulo 3, el último, ya terminamos. En el capítulo 3, bueno, no interesa por qué camino llegaron. Es muy probable que aborden el capítulo 3 porque entienden que allí está como el meollo de la cuestión acerca de la disputa entre mayorías resolutivas y mayorías argumentativas. Pero los invito a cuestionar un estándar ampliamente aceptado, no controvertido, y es aquel que sostiene que la decisión judicial es válida si está debidamente fundada y constituye una derivación razonable del derecho vigente. Esta afirmación es como una especie de encantamiento para todos, pero creo que esconde muchos puntos que tenemos que advertir, que deberíamos cuestionarnos. Voy a tirar solo 4. Primero, creo que tenemos que cuestionarlo porque debemos retomar la decisión apuntada en la presentación. Otra vez creo que quizás tenemos que volver sobre aquello. La distinción fuerte entre decisión resultado y decisión acto proceso no son dos dimensiones que puedan quedar capturadas en un único concepto. En segundo lugar, porque deberíamos tomar la cuestión de las fuentes del derecho. Hablamos del derecho vigente. ¿Cuál es el derecho vigente? Porque si entramos a discutir la cuestión sobre el valor de la jurisprudencia, bueno, ahí entramos en un terreno complejo. En tercer lugar, porque tenemos que preguntarnos cuándo una decisión judicial se deriva del derecho vigente. Y aquí nos encontramos con un problema que no es nuevo, como tal, pero que ahora se extiende sobre el término derivación, porque también está presente aquí la ambigüedad proceso-producto, la misma ambigüedad que atraviesa el término decisión y el término justificación. Y en cuarto lugar, porque tenemos la compleja misión de desentrañar cuándo una decisión judicial está debidamente fundada, que es lo que en definitiva nos planteamos desde el inicio, porque aquí es donde se plantea esta asimetría entre consensos generales y amplitud de
perspectivas. Estos interrogantes reconducen a diferentes problemas que fui dejando como mojones a lo largo de los diferentes capítulos. Estos mojones en rigor también, aún en las partes puramente descriptivas, van configurando razones que se van tejiendo y que constituyen digamos, el conjunto de razones fuertes para justificar mi tesis de irrelevancia. Esto es que hay un déficit de legitimidad de sentencias emanadas de los órganos colectivos, por ejemplo de la Corte, cuando las decisiones finales a las que arriban no se siguen de mayorías argumentativas. En relación a este punto, entonces, la inquietud acerca de la fundamentación de los órganos colectivos, yo propongo extender la regla kantiana tan conocida de universalización, aquella que nos indica obrar solo según una máxima tal que quieras que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Y lo extiendo a una dimensión no explorada, que es lo que postulo como una regla de universalización intraórgano. Esto es, en cabeza de los jueces de la Corte, supondría una suerte de autorrestricción, que se puede practicar a partir de adoptar una concepción fuerte de deliberación. Delibero como miembro de un colectivo y propongo o postulo razones que permitan justificar una decisión bajo el desafío de que esas razones se conviertan en las razones mayoritarias de decisión resolutiva. Este me parece que es el desafío y el nudo central que, si logramos atravesarlo y realizar una construcción de la mano de una deliberación fuerte, podríamos echar por tierra la tesis de irrelevancia que aún hoy sostengo. Bueno, por ahora es eso, y agradezco nuevamente a todas las personas que nos acompañan. No sé si... Bueno, sí. Perdón, Ivana. Sí. Hay, como vos has seguido bien en el chat, hay muchos saludos de México, de Brasil, profesores de la facultad, bueno, nuestro querido titular, el doctor Hernández. Nos ha acompañado Miriam Carballo, que es la prosecretaria de Relaciones Internacionales. Miriam, me soporta todos los días. Y mucha gente querida, colegas, profesores. Han acercado, ahora te estoy en Perú, no han acercado preguntas o comentarios, por lo cual yo abro este espacio si alguien quiere hacer un saludo a la autora, o si no, directamente en ella unas palabras de cierre de este evento. Acá sí creo que había alguien que quiera hacer una pregunta. Karina, sí. Karina Guevara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Hola Karina, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Felicitaciones, excelente, atrapada completamente, lo vamos obviamente a leer y estudiar, no solamente leer y estudiar. Excelente también el análisis de Adriana, y bueno, yo no podía dejar pasar la oportunidad de que, siendo una amante también del derecho internacional, formadas en común por la profesora que nos distingue, una preocupación que siempre he tenido, veo con un avance muy importante, por eso me parece que tu obra es fundamental para comenzar a pulir este detalle, que es la incorporación del derecho internacional en las resoluciones judiciales, en todas, yo diría. Bueno, desde la práctica tribunalicia se ha avanzado muchísimo en ese punto, por eso yo creo que tu teoría es un desafío y un disparador importantísimo para profundizar ese punto. Yo quería preguntarte cómo lo veías vos a ese punto, y el otro punto, quizás no menor, pero de mucho impacto en la actualidad, el tema del lenguaje sencillo en las decisiones judiciales. ¿Sí? ¿Cómo lo ves vos? Sí, la incorporación del lenguaje sencillo en relación a los planteos efectuados tiene, creo, mucha vinculación, partiendo del título nomás de tu obra, me hace pensar que en realidad este planteo también colabora muchísimo en profundizar este detalle que es una impronta, ¿no? Bueno, y agradecer y realmente felicitar nuevamente. Gracias. Gracias, Karina, por acompañarnos. Sé que hay, digamos, acá somos un trío, un amor conjunto que tenemos por Adriana.
en común. Sobre tu primer punto, yo diría esto, claro que el desafío de los jueces cuando se produce digamos, la jerarquización constitucional del derecho internacional de los derechos humanos fue, digamos, determinante, pero, digamos, en ningún caso he advertido que eso haya modificado la práctica a la que aludo. Digamos, puede complejizar el problema porque se produce una diversidad de fuentes, se amplía el contexto de fuentes del derecho. El punto, creo, es que en relación a los precedentes, sean precedentes nacionales o internacionales, el punto es que, o el punto que más me preocupa en todo caso, es que cuando apelamos a este estándar, al que aludía hablando del capítulo 3, puede suceder que el derecho aplicable sea... sí, el derecho aplicable, es decir, la fuente que se considera relevante para la solución del caso, esté simplemente circunscrita a un precedente judicial interno o a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces puede suceder que la sentencia solo pueda justificarse, solo necesite justificarse a juicio de la Corte, por ejemplo, en esos precedentes. Entonces, podría darse alguna circularidad en el punto, porque, digamos, que el derecho tiene autoridad per se. Ahora, si esa autoridad es la que le da el propio Poder Judicial, porque son sus propios precedentes, bueno, ahí estamos en un problema bastante complejo, digamos. De todas maneras, complejiza el escenario porque hay una diversificación de fuentes, pero el punto central es identificarlas y saber que estamos siempre navegando entre esos dos grandes problemas, de identificación y de unidad, y lo que no hay que perder de vista es lo que debe estar por encima, que es el principio de seguridad jurídica. Y en relación a el segundo punto, es algo que yo no he explorado, no es mi tema, sé que es un tema que está muy bien trabajado, quizás Carolina Granja, que veo por aquí, también está muy, muy preocupada por ese tipo de temas, y me parece que es fundamental, pero de nuevo por lo mismo, si nosotros estamos pensando, si desplazamos la centralidad del juez y nos preocupamos por, como planteaba, la centralidad del proceso de justificación, no es ni más ni menos que porque estamos pensando en el destinatario de esas resoluciones. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo adicional, porque claramente estamos pensando en los destinatarios que van a ser los que, en definitiva, tienen que tener certeza sobre cómo, digamos, resolver su vida en función de las decisiones que se adopten. Pero creo que tiene que ver con eso. Yo apuntaría, digamos, ese punto. Todos los jueces deberían hacer un esfuerzo, las cortes máximas aún, los tribunales superiores, por salirse del centro de la escena, en ese sentido. Y entender que el centro de la escena tiene que ser ocupado por el proceso, porque allí es donde están las razones que nos van a dar las mejores certezas a los justiciables. Eso diría, sí, no sé si Adriana querés o Marcelo algún comentario. Bien, gracias. Ay, cuántos saludos tan divinos. Ojalá pudiera saludarlos a todos. Muchísimas gracias por estar. La verdad es que es interesante. Sí, dime. No sé si querés leer la voz. Hay una pregunta de Daniel Barrio Nuevo, también un profesor de la facultad, sí, que te la hace llegar por escrito. No sé si querés leerla y responderla. Sí, Daniel pregunta, hola Daniel, ¿cómo estás? Todos los abogados litigantes se han topado con los famosos criterios del tribunal que inciden fundamentalmente en lo procedimental e indirectamente en la decisión. Lo que propones puede también atrapar o interesar a tu planteo. Te diría que sí, no solamente para vender el libro, para recomendar su lectura, no. A ver, claro, lo que creo, Daniel, es que esto que vos decís de criterios del tribunal es lo que se dice de manera muy liviana, porque si nosotros tuviéramos que desentrañar, por ejemplo, para poner un caso, ¿cuál ha sido el criterio que tomó la Corte en el caso Bustos, un caso determinante en el complejo escenario de la emergencia del 2001? Vos no podrías, si te introducís en el análisis del proceso de conformación de la plataforma argumentativa, decir que hay un solo criterio.
Es decir, nadie podría genuinamente hablar de el criterio del tribunal. Tendríamos que aceptar que hay diferentes voces. Y si esas voces no son mayoritarias, pues entonces hay una fragmentación en la decisión. Y esa decisión cae su peso mientras menos mayoría concita. Eso es lo que creo. No sé si contesto tu inquietud, pero gracias. Una pregunta, doctora. Sí, Juan Carlos, ¿cómo le va? Sí, me presento muy brevemente porque Sí. no conozco a la mayoría de ustedes. Soy juez del Tribunal Oral Federal de Catamarca, integro la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, en el Instituto de Derecho Penal. La pregunta es esta, doctora. Bueno, ante todo, excelente, como le dije en un mensaje, la presentación y la temática del libro, que espero leerlo pronto. ¿Cómo influye en este tema para usted, doctora, de la fundamentación y en el manejo de las fuentes por parte del hombre judicial, la ideología judicial? Esto lo digo porque todos conocemos que la matriz judicial en la Argentina y en muchos países del mundo es de una justicia conservadora y en muchos casos patriarcal. ¿Cómo juega esta ideología en el desarrollo de la fundamentación, en los fallos de los jueces? Y si se puede hablar algo de esto. Gracias, Juan Carlos. Un gusto tenerte aquí. Bien, en verdad, al inicio cuando les decía que quizás es importante en la presentación, cuando explico la matriz teórica de la que parto, les da algunas pistas sobre lo que me interesa explorar dentro del marco de lo que es la justificación de las decisiones y lo que dejo a un lado. Claramente, los motivos por los cuales los jueces toman decisiones, es decir, razones extrasistémicas, no está dentro de mi interés. No significa que no advierta y que sea un problema común, que justamente algunos fallos, en algunos votos, se deslizan lo que serían interpretaciones subjetivas, donde se dejan a traslucir preferencias sobre tal o cual cuestión de los jueces que integran un colectivo o de un juez de un tribunal unipersonal. Es decir, lo que trato, digamos, a partir de ese texto, de esta propuesta, es concentrarme en la capacidad o no y, digamos, tratar de contribuir a la elaboración de criterios de corrección objetiva sobre las razones que son capaces de aportar y que no tengan que ver con sus preferencias, lo que no significa que los jueces no tengan su propia ideología. De hecho, son integrantes de un poder del Estado, de un poder político. El desafío es que hagan el esfuerzo por dar razones jurídicas, del espectro de razones que sean razones, buenas razones, y dentro de las buenas razones jurídicas. Es un tema bastante complejo y muy interesante lo que plantea Juan Carlos. No sé si contesto con eso su inquietud, pero va por ahí. Muy clara, Ivana, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Ivana, han aparecido dos preguntas más en el chat. Si te parece, das respuesta a esas dos y, bueno, nos brindas un saludo de cierre de la presentación. ¿Te parece? Bueno, me parece perfecto. A ver, Wilder Tuesta Silva, ¿puede ser esa pregunta o no estoy viendo alguna otra? Sí, esa y otra más abajo. Bueno, leo para todos la pregunta. Las controversias sobre identificación y o interpretación del marco jurídico, así como las controversias sobre la prueba y la calificación de los hechos, son centrales en las decisiones judiciales. Exacto. ¿Qué opinas de los votos en discordia en una sentencia emitida por un órgano colegiado? ¿La existencia de tales votos en discordia puede ser la manifestación de aquellas controversias? Bueno, súper interesante, Wilder Tuesta Silva, que escribe desde, no sé muy bien, no sé de dónde es, no tengo el gusto de conocer. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, a ver, en el texto se trabaja este punto y tiene que ver con lo siguiente. No hay un reproche técnico respecto de las disidencias en el contexto de un órgano colectivo que tiene que tomar decisiones. El punto es que creo que nosotros hemos tomado la idea de decisiones abarcando las opiniones principales, las opiniones concurrentes y las disidencias como
si todo valiera lo mismo. Es decir, acá hay una preponderancia a hacer valer la huella que deja el juez en su fallo, que eso es, digamos, heredado creo que de la tradición norteamericana, donde disidencias se convierten luego en posiciones mayoritarias, y nosotros asumimos eso en un contexto de control de constitucionalidad que es similar pero no es idéntico. No tenemos el stare decisis. En consecuencia, nuestra forma de, digamos, de trasladar las sentencias de las máximas instancias a los tribunales inferiores no es la misma que la que existe en el sistema norteamericano. Con lo cual, esta idea de disidencias se ha tomado de manera fuerte en nuestro sistema, por ejemplo, y se pretende con esto marcar doctrina. No tengo ningún problema en que esto suceda. Lo que yo estoy cuestionando es que aquellos fallos que se construyen a partir de votos que coinciden en la parte resolutiva, pero como claramente dice, según su voto, según su voto no es más ni menos que son otras las razones que inspiran a un juez determinado llegar a la misma decisión. Entonces, ¿cómo es el punto en que no han podido ponerse de acuerdo en que si la decisión ha sido acordada en un sentido determinado, las razones no puedan confluir? Si hay, como decía, una coagulación forzada de razones, entonces no hay una justificación real de ese decisorio. Hay diferentes personas que integran el colectivo que están de acuerdo en que esa sea la decisión resultado, pero no se han puesto de acuerdo en relación a las razones. Entonces, ¿está verdaderamente justificada esa decisión? Ese es el punto. Luego quedan a un margen, diría yo, las disidencias. Ahora, que las disidencias sean eso, disidencias en relación a una mayoría que acordó no solamente en el dispositivo final, sino también en el proceso argumentativo que llega luego a ese final que es la decisión resultado. No sé, no quiero hacerlo tan extenso, Wilder, para no abrumarlos, pero creo contestar si tu inquietud va por ahí. ¿Cuál es la otra pregunta, Marcelo? A ver si la identificas. Pablo Fernández Barrios. Antes, bueno, Wilder nos hablaba desde Lima, nos aclaró en el chat. Desde Lima. Y ahora Pablo Fernández Barrios te manda saludos del Chaco, y hace este comentario en la primera pregunta. Dice, sacar de la centralidad al juez, ¿no demandaría que el proceso judicial adquiere condiciones más deliberativas? Absolutamente de acuerdo, Pablo. Justamente yo creo que el único modo en que digamos, podemos avanzar hacia eso que yo considero un desafío, desplazar la centralidad del juez y poner en el centro de la escena el proceso de la construcción del razonamiento judicial, claramente supone un tipo de deliberación fuerte, no la deliberación débil que nosotros tenemos. Cuando Zagrebelsky, en el caso italiano, cuenta el modo en que se delibera en ese órgano, que también es colectivo, pero que, claro, deja absolutamente en oculto el proceso de deliberación y solo da a conocer la decisión final. Lo que ha sucedido en el proceso de deliberación no se conoce. Puede haber habido disidencias, pero confluyen en una decisión y a su vez acuerdan en un único instrumento de fundamentación. Entonces, claramente a eso llegan porque asumen y adoptan una posición de deliberación fuerte, que eso es lo que creo que nosotros no tenemos. En términos conceptuales, digamos, estructurales en los órganos colectivos como la Corte. Creo que la cosa va por ahí, sí. Acuerdo con vos, Pablo. No sé si veo, bueno, muchísimos saludos divinos, quisiera agradecer a todos, pero bueno, a todos en general. Obviamente veo muchas caras conocidas, amigas, compañeras de cátedra, familias, amigas, amigos, Gustavo Arballo, que hace años que no nos vemos, Tony Millet, un gran jurista catalán, Pau, mi cuñado, también toda mi familia, Valeria, Jesús Armando, un gusto que estés por aquí, Jorge, César Enrique, bueno,
tantos amigos, tantos... La verdad es que no sé si alcanzo a ver a todos los que están, por eso es que quizás no esté dando todos los agradecimientos que corresponden, pero agradezco mucho a todas las personas que nos han acompañado y espero que, digamos, que esta propuesta, digamos, sea un incentivo para seguir conversando sobre este tema que me parece que es inquietante, al menos para mí, y espero haberles transmitido esta inquietud. Y de nuevo, si han optado por el juego libre, digamos, por elige tu propia aventura, sí me interesaría saber cómo, a dónde los lleva, digamos, esta opción por transitar su propio camino luego de la presentación del capítulo 1, el 2 y el 3. Y como sé que con muchos de ustedes podemos seguir en contacto, eso estaría bueno continuarlo. Bueno, no sé si quiero, o sea, yo hablaría 1000 horas, pero tampoco quiero abusar del tiempo de todos, que ha sido tan generoso. La verdad es que, de nuevo, muchísimas gracias a la editorial, a todas las personas que nos acompañan. Adriana, te quiero, tu prólogo excelente, Marcelo, que apostó siempre, una persona mayor ya que esté aquí con nosotros, para que es todo un logro. No te voy a dejar pasar esa broma. Y toda la familia, bueno, por supuesto toda la familia divina que me acompaña y muchos amigos y muchos juristas muy notables y gente que está muy involucrada con realmente la responsabilidad judicial, que la verdad que agradezco que el tema les haya interesado y bueno, que se hayan copado con la convocatoria. Así que, bueno, no sé cómo seguiría esto, sino más que diría despedirnos. Por supuesto que si estuviéramos en un evento convencional, normal, los abrazaría, los comería besos a todos lo saben que sería así. Así que bueno, simplemente muchos cariños y gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Adriana y Ivana, por todo. Muy bueno, muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Felicitaciones y gracias. Gracias, Bravo. Lidia. Gracias, felicitaciones, Ivana. Gracias, Magnífico. Pau. Saludo, Ivana. Gracias, Bey. Gracias, Gustavo. Romy. Adiós. Querida. Adiós, Ivana. Adiós, Jan, Besante. Mateo, Tony. Ivana, Hola, Mani. Mi madre y mi padre que están por ahí. Vale. Felicidades, Mani. Hermosa. Gracias. Muchas Felicidades, gracias. doctora. Felicidades desde México y un saludo. Muchas Gracias. felicidades. Gracias, César, desde México. Un beso enorme a esa tierra que amo. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, Mani. Un beso desde Inglaterra. Gracias. Gracias, Ainhoa. Un beso grande. Así Un besazo. tendrás Enhorabuena. Claro. Enhorabuena. Gracias. Felicidades.